Hoy habíamos quedado que íbamos a terminar Elizabeth, ¿sí? Y avanzar con psicoterapia de histeria. Bueno, a ver, para continuar con Elizabeth, ¿qué es lo que recuerdan del caso? Recuerden que habíamos dividido, nosotros llegamos hasta el segundo momento, ¿sí? De los tres momentos del desarrollo de la cura, que es el mismo establece ahí en el texto. ¿Cuáles eran los dos que vimos? ¿Recuerdan? Los que vayan recordando y los ordenamos, como para que quede la lógica. De lo que vimos de Elizabeth, los momentos, ¿sí? ¿Qué es lo que recuerdan? ¿Con qué tenía que ver el primer momento? ¿El segundo? Pensando a la luz de Elizabeth, psicoterapia de histeria. Psicoterapia de histeria es un texto directamente a cuenta de Freud, sigue la Clara, donde saca las consecuencias a nivel teórico de los trabajos en los diferentes casos de estudio sobre la histeria, entre ellos Elizabeth, ¿sí? Entonces, armamos esto como para poder también dividir y que quede como articulado. ¿Algo más? ¿Lo que se acuerdan, El estatuto de secreto, dice la compañera. Efectivamente. ¿Cuál era el secreto? No llegó a eso todavía. No llegó esa parte. Hay un primer secreto. El joven. El joven con el que había paseado, que se había despertado la cuestión del erotismo. Cuando ella vuelve de ese paseo con ese joven, el padre había empeorado, ¿sí? Pero en el segundo periodo no era que apareció una sorpresa para Freud. Efectivamente, sí. Como brújula. Ahí terminamos con un poquito con esto del erotismo, que es importante para poder volver a focalizar. Ahí lo que se le arma, ¿sí? Arma su histeria es un conflicto, ¿sí? Y un reproche. Es un armado, ¿sí? En realidad, lo que primero se produce es la cuestión de la excitación sexual en relación al joven. ¿Qué tiene que ver que ella haya dado un paseo con el joven y que el padre haya empeorado? Absolutamente nada en la realidad. Eso es una construcción de ella, ¿sí? ¿Qué arma? Un conflicto ahí entre su ansiedad erótico y su lugar como hija modelo. Y a partir de eso, ella se autoprescribe no volver a salir con el joven, ¿sí? Es decir, se autoprescribe una cuestión en relación a sofrenar algo del erotismo, desprendido en este paseo por el. El secreto es que nadie sabía de esto, ¿sí? Como dice la compañera, hay un secreto que queda expuesto. Y surge entonces para Freud el primer motivo en relación a ese conflicto. El primer motivo de la defensa. Segundo periodo, la compañera mencionó el dolor como brújula. ¿Y qué más
acuerdan de este periodo? El motivo de la conversión. La reacción. La conversión. ¿Cómo? La conversión. El primer motivo para la conversión, y ahí la compañera decía, hay algo que nos sorprende a Freud. Lo que nos sorprende a Freud es que a partir de que se ubica esto, surge Elizabeth, comenta que ya sabe por qué es en el mundo derecho. ¿Sí? Es decir, lo que se elucida es la zona, una zona hiperógena, todavía, atípica. ¿Sí? ¿Por qué la sorpresa de Freud? La sorpresa de Freud, estas cuestiones globales que van a generar, van a tener consecuencias que vamos a ver a nivel teórico sobre psicoterapia de la histeria, lo sorprende a Freud porque es algo que estaba a total disposición del saber. ¿Sí? Era algo que repetidamente se hablaba en la mañana durante un año y medio. Pero en ese momento es que recién aparece esa comunicación. Estas son cuestiones, nosotros veíamos otra vez cómo hay una burguesa clínica y una posición de interrogarse en relación a la clínica que es lo que hace avanzar en su teoría. ¿Qué más tenemos en este momento? ¿Cómo? La reacción. Es como el dolor como brújula y la intromisión de las piernas, intromisión del síntoma en el análisis y plantea la idea de ir reaccionando ese dolor. Mientras el dolor persista, ¿sí? Es que había algo que aún no había terminado de ser tramitado, trabajado. ¿Sí? Esta era la teoría que él sostenía en ese momento. A partir, ¿sí?, de las preguntas surgen, ¿sí?, del dolor al estar de pie, al yacer y al caminar, ¿sí? Ante esas preguntas surge toda una cadena de reminiscencias, una cadena de asociaciones ordenadas por Elizabeth en esta enunciación, donde lo que se recorta es una palabra, una porción de una palabra, que va a ordenar toda la trama subjetiva deseante de Elizabeth. ¿Sí? ¿Qué más surge fuertemente en este momento, en el segundo periodo? La resistencia, efectivamente. ¿Sí? La resistencia, que Freud la releva como fenómeno clínico, la destaca como fenómeno clínico. ¿Sí? Como un fenómeno clínico que también a él, a partir de la decisión que él había tomado, las decisiones que él había tomado, primero la decisión diagnóstica, después una decisión en cuanto a la técnica, que era el abandono de la hipnosis, y la utilización de ese artificio de la presión sobre la frente solo en los puntos donde se presenta el espacio. ¿Sí? En los puntos del fracaso del decir, donde haya lagunas, donde haya ciertas ausencias de relación, ahí es donde Freud iba a aplicar la presión sobre la frente. ¿Sí? Es esforzar en ese punto. Lo que también aparece en este momento era la significación de la pierna derecha
en relación al padre y joven, y la significación de la afectación anímica por parte de Elizabeth, la relación de la pierna izquierda en relación a los puñados y la hermana. La hermana muerta, ¿no? Había algo que efectivamente Freud lo menciona en relación a que tenía una sospecha. ¿Sí? Por eso pasamos al tercer periodo, que es el esclarecimiento de la cura. Él tenía una sospecha que se había ido hilvanando a partir de todas las cadenas de asociaciones que fue haciendo Elizabeth. ¿Sí? Una sospecha que se termina como de confirmar por una situación fortuita. Los dolores habían bajado bastante, porque él había estado en ese segundo periodo con esta idea de ir reaccionando el dolor y tenía como esa, lo dice directamente, como una meta en relación a eso, ir desgastando, reaccionando ese dolor. Habían cedido bastante. Lo fortuito fue que en un momento de una sesión se escucha una voz, ella se pone muy nerviosa, le pide terminar la sesión en ese momento y empieza con unos dolores muy fuertes. ¿Sí? Yo quiero estar en ese momento. La presencia de esa voz era la voz del cuñado que, según ella, estaba preguntando por ella. Ahí hay algo que Freud, digamos, que confirma un poco su sospecha. Sospecha que había venido hilvanando en todo el devenir de la cadena de reminiscencias. Había ciertas cuestiones que tenían que ver con previo al inicio de la permanencia de los síntomas, que habían quedado ahí como ciertas lagunas en este segundo momento. Freud vuelve a preguntar entonces por el origen, ¿sí?, en relación al momento donde los síntomas aparecieron en forma permanente. Y ahí vuelve a aparecer el relato en relación a esa estancia previa, en ese lugar veraniego, esa caminata, junto con el cuñado, y donde ahí sí lo que empieza a aparecer es esa fantasía, ese momento, esa fantasía de ella de poder conseguir un marido igual que su cuñado. ¿Sí? La otra cuestión era, a los días ella vuelve a ese lugar y se le presenta una sensación contraria, como ella se venía sintiendo, de soledad en la que tejen, ¿sí? Una sensación de soledad y de decaimiento, de no poder dar un paso más y sentirse sin sustento para continuar con su vida sola. Vuelve de allí, ya con un poco de dolores, y después de esos baños por la tarde, esos baños, que lo único que dice de esos baños es que los toma en la casa en la cual había estado en su estancia el cuñado. ¿Sí? Y a partir de ahí los dolores quedan en forma permanente. ¿Qué es lo que se presenta también a partir de entonces continuar con el trabajo por parte de Freud en relación a el yacer, que era algo que me había quedado entre medio? Aparece la situación en relación a lo que fue el viaje para llegar a donde estaba la hermana enferma. ¿Sí? Lo que se revela en ese momento es la emergencia de ese pensamiento otro en el análisis.
análisis con Elizabeth a partir de ir trabajando esta serie de asociaciones que ella trae de las vivencias y donde empiezan a aparecer más en evidencia las fantasías que estaban en juego por parte de Elizabeth, aparece en la comunicación este pensamiento otro. Este pensamiento otro les extraña la formulación, la otra vez hablamos un poco del pensamiento otro, ¿no? ¿No les parece raro el pensamiento otro? Es rara la enunciación, pensamiento otro. ¿Otro de qué? Un pensamiento intrusivo, plantea la compañera. Sí. El compañero plantea un pensamiento que va a estar entramado con lo que genera el síntoma. Efectivamente, Freud va a encontrar que tiene que ver. Pero esta denominación, pensamiento otro, ¿sí? Es otro de, la compañera decía, pensamientos intrusivos. Es otro en relación a los pensamientos conscientes. En principio lo nombra así, pensamiento otro. Es algo que Freud lo va a interrogar, y que también lo vamos a ver en su contrario de la histeria. ¿Con qué estatuto darle a estos pensamientos? Porque ella lo que dice es que la atravesó como un rayo, ¿sí? Algo que se le presenta a Elizabeth, pero que no recuerda haberlo tenido en ese momento, sino que aparece en el decir, aparece en el relato de la escena, hay en análisis este pensamiento. Ahora que yo está muerta, él está libre para poder casarse conmigo. Convengamos que es un pensamiento cuestionado por ella a nivel moral, ¿no? Si bien ella no recuerda haberlo tenido en ese momento, la denuncia en el análisis, es indudable que le pertenece, ¿sí? Algo de esa otredad, ¿sí? Que nos habita a todos. ¿Sí? Hay diferentes formas, a veces uno se sorprende por un fallido, por ejemplo, ¿sí? Y se interroga, bueno, esto a ver qué tiene que ver, qué tiene que ver conmigo, porque ahora se lo puede reprochar o no, depende con quién esté. Es complicado uno estar con alguien y lo nombra como un ex, por ejemplo, son situaciones un poco perturbantes del momento. Aunque trate de zafar, bueno, hay como ciertas cuestiones de algo que se presenta y le irrumpe y que tiene que ver con ella. Si bien no recuerda haberlo tenido, porque aclara eso, es indudable que le pertenece. Ese es el estatuto que por ahora Freud le da a este pensamiento otro. Un pensamiento que está, como planteaba el compañero, efectivamente entramado en forma directa con la sintomatología y el desprendimiento en relación al histeria. ¿Sí? De Elizabeth. Sí. ¿Cómo sabe Elizabeth cómo llegar a aceptar que eso ya no sabía que era solo, como ahora sabe o cree? El compañero dice cómo llega a aceptar. Me parece que ahí son dos dimensiones. Una, ¿sí? Que es lo que Freud propone para trabajar después. Una, que es indudable que le pertenece porque se desprendía de toda la trama y porque había algo de reconocer que eso tenía que ver con ella, ¿sí? A nivel de la sensación, no entraba en la línea de pensamiento. De hecho, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede a partir de esta enunciación, de este pensamiento otro? Si estaríamos siguiendo absolutamente con la vigencia de la teoría de la oración y el método catártico, solo enunciarlo hubiese levantado los síntomas. ¿Sí? Algo estrangulado, se enuncia, ¿sí? Y se descarga. Pero eso no sucede. ¿Qué es lo que sucede? Recrudecimiento de los síntomas. ¿Sí?
¿Qué es el recrudecimiento de los síntomas? De hecho, Freud lo dice directamente. Empezó a tener, más allá de toda la afectación a nivel de dolor anímico, ¿sí? En ese momento, a partir de esa situación, empieza un dolor súper intenso, crueles dolores, dice Freud, en las piernas, que venía con un énfasis bastante moderado. Hay un recrudecimiento de los síntomas en lugar de que se levanten totalmente. Si fuera vigente, solo el método catártico, ¿sí? Haber renunciado, debería haber levantado el síntoma, si era de pura descarga. ¿Sí? Bueno, lo que se produce es todo lo contrario, un recrudecimiento de los síntomas. Este recrudecimiento de los síntomas, que Freud acá lo releva como un fenómeno clínico cuando se está a punto de curar, ¿sí? En definitiva, es algo que Freud va a continuar trabajando a lo largo de su obra y que va a tener un estatuto al final que vamos a ver, un lugar central, ¿sí? Recuerda que habíamos dicho que ya Freud había ubicado en ese pellizco inicial en los muslos una expresión más de placer que de dolor. Después del giro del 1920, una revolución también con la forma de poder pensar cómo se piensa el sujeto, que el sujeto quiera su bien. Habrán escuchado hablar de pulsión de vida, pulsión de muerte, ¿no? Y de más allá del principio del placer. Bueno, ahí Freud con lo que se va a encontrar justamente, y que va a teorizar, es que el sujeto no busca necesariamente su bienestar. Y va a diferenciar placer de satisfacción. Hasta ahora lo que ve es placer, más de placer que de dolor. Lo que después va a poder encontrar efectivamente es que hay algo de cierto placer en el dolor que forman los sujetos. Que hay una satisfacción que se pone en juego ahí. A eso vamos a llegar a ciertas parciales, ¿sí? Pero digo, para poder ubicar que ciertas, lo que decía la otra vez, que hay ciertos elementos como fenómenos clínicos con los cuales Freud se encuentra y que después van a ir teniendo un ordenamiento teórico a medida que él avanza su doctrina. Que no dejan de interrogar. Esto Freud lo interroga, ¿sí? Y le produce también una modificación en cómo pensar el aparato psíquico. Profesora, Sí. ahí Freud piensa en el recrudecimiento de los síntomas como fenómeno clínico. Es que esto es lo que se encuentra. No es que lo piensa, lo encuentra. Dice, vino un periodo malo, ¿sí? De hecho, hizo cosas cuestionables en ese momento, Freud. Como hablar con la madre, a ver si le pueden hacer gancho para cuidarlos. Primeros momentos de Freud, se lo perdonamos, pero bueno, de golpe, él venía con una teoría y en la clínica lo que se encuentra es eso, ¿ok? Que he denunciado que era esa idea perturbadora, patógena. Si fuera la teoría de la reacción, listo, ya está. Pero sin embargo, lo que aparece no es que teoriza que es un fenómeno clínico, es un fenómeno clínico porque es lo que se encuentra. Lo que aparece inmediatamente es eso, el reconocimiento de los síntomas. Y se tiene un periodo malo. Para lo cual, dice Freud, era necesario readmitir ese pensamiento en el encadenamiento del sujeto. Y plantea la necesaria reelaboración de ese pensamiento otro. Sí. Perdón, estas obras que se estaban acá, ¿eran de este teórico o de otro? De otro, ok. Sí. Si quieren ir pasando una hoja. Esa reelaboración que plantea Freud en ese momento implicó poner ese pensamiento otro, ¿sí? Más allá del gancho que quiso hacer y todo eso, fue también, y trató de desculpabilizar la relación a haber tenido ese sentimiento, uno elige, de que se enamora. Todo eso no hacía mella en la afectación que tenía Elizabeth ante
y la perturbación y dolor anímico que tenía Elizabeth a partir de la emergencia de pensamiento óptimo. Empieza a ponerle una trama, ¿sí? Empieza a historizar algo de que eso venía del primer momento, que se había quedado medio callado por ella, oculto tras el sentimiento de familia, que ahí estaba entramado ya con ese primer acercamiento donde él pensó que ella era la que estaba prometida, ¿sí? Lo pone en una trama, lo historiza, a fin de justamente poder producir esa ambición de ese pensamiento y que deje generar esos efectos en ella, ¿sí? Esos efectos de rechazo y por ende que puedan levantarse los síntomas. Es lo que sucede, ¿sí? De hecho, después se tiene una mención de que después, más tiempo después, sí, la madre le manda una carta a la cual Freud no le contesta en relación a ese momento, y que después, bueno, se enteró por otro, que había avanzado en una fiesta, bueno, fue un poquito más de lo que pasó, y después se enteró que se casó con otro, ¿sí? Ahora bien, en la epicrisis, ¿vamos hasta acá? ¿Sí? En la epicrisis, Freud va a plantear algunas consideraciones que extrae a partir del análisis del caso de Elizabeth. Arranca con una cuestión que es importante señalar y que tiene que ver con algo que ustedes trabajaron, seguramente, o mencionaron, seguramente teóricos, ¿sí? Que tiene que ver con esa dimensión de Freud investigador y Freud poeta, el valor que tienen las palabras y el uso de las palabras. Él empieza su epicrisis comunicando la particularidad de sus historiales clínicos, ¿sí? Donde ahí pone en serie que para poder hablar de los procesos anímicos, él tiene que hablar como un poeta, ¿sí? Es interesante porque ¿qué sería hablar como un poeta? ¿Qué nos pasa con las poesías? ¿Sí? Los poemas. Rima, dicen, por ejemplo, la compañera. Las poesías tienen un sentido. Es algo de la expresión. La compañera decía rima. La rima no tiene que ver con el sentido, tiene que ver con el sonido, ¿sí? No con el sentido, sino con algo de la sonoridad de la palabra, algo de la expresión, decía la compañera. Algunas no llegan más que otras, algo de lo que resuena de esas palabras en cada uno. No es el desarrollo de una historia, ¿sí? Sino que tiene que ver con ese efecto poético de la palabra en ese punto de resonancia. Cuando Freud habla y dice, en el tiempo, una exposición en profundidad de los procesos anímicos como los que estamos habituados a recibir del poeta me permite, mediante la aplicación de unas pocas fórmulas psicológicas, obtener una suerte de intelección sobre la marcha del ingenio. Tales historiales clínicos pretenden que se los aprecie como psiquiátricos, pero una cosa los aventaja en esto: el íntimo vínculo entre historia de padecimiento y síntomas patológicos, ¿sí? Es decir, lo que él toma es el uso de la palabra de los poetas, el uso de la palabra en tanto esa resonancia. Eso, dice Freud, es lo que permite dar cuenta de los procesos anímicos que vinculan la historia con los síntomas. ¿Sí? No es por el sentido, es lo que vimos en el Stecher, ¿sí?
No es el sentido, esa partícula que se repite ordena toda la trama significante del deseo de la paciente. Desde ese afecto intenso de terror al estar de pie, a toda la serie de vivencias que estaban articuladas finalmente a esa fantasía de deseo en relación al cuñado, de esa sensación de soledad y de desvalimiento, tras lo cual se habían consolidado los síntomas en un estado permanente. ¿Sí? No es la relación de sentido en relación a eso, sino algo que queda ordenado por esa zonalidad, por eso es como una cadena de asociaciones. ¿Sí? El sentido no está dado, y ahí en la palabra, en la poesía queda muy claro, que no se trata de la historia a nivel de sentido de lo que dice cada oración, sino que hay algo de lo que resuena de una palabra, no en su valor de sentido, sino en su sonoridad. ¿Sí? A ver, uno se puede estar muy conmovido por una poesía y no tiene que ver con el contenido semántico, ¿sí? Del sentido, sino con algo que resuene en uno. A eso es a lo que Freud está diciendo, que hay algo de ese valor de la palabra, del uso de la palabra que es el poeta, que es lo que se pone en juego en los procesos anímicos y es lo que permite poder entender la relación entre historia y síntoma de la histeria. Ustedes estuvieron viendo con puentes verbales, por ejemplo, ¿sí? Con los puentes verbales, ¿sí? En el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos, por ejemplo. Veníamos viendo desde el tratamiento psíquico, tratamiento del alma, el valor de la palabra, ¿sí? En su dimensión de tramitación, en su dimensión de afectación, con lo que Freud se viene importante. Por eso es interesante el recorte que hace acá para poder explicar de qué se trata, diferenciándolo de lo que sería, por ejemplo, una historia clínica hecha a partir de una lectura totalmente médica en los libros, ¿sí? Como descripción de los síntomas físicos. A partir de enunciar esto, ¿sí? Freud deslinda dos cuestiones con respecto a lo que es el cuidado de los enfermos, que es algo que se encontraba bastante recurrentemente. Deslinda dos cuestiones. Una de las cuestiones que deslinda es que efectivamente bajo esa situación de cuidado del enfermo, generalmente se suelen sofocar las emociones personales porque uno está abocado a una tarea vital, de servicio. La otra cuestión que deslinda es que, pasado ese periodo, pueden aparecer ahí, más tarde, los efectos de aquello repetido. Pero con esto no alcanza para explicar una histeria de defensa. ¿Qué es lo que falta? El conflicto. ¿Sí? Aún acá, en estos historiales, que son primeros, Freud no llega a esa cuestión de lo infantil. Acá llegamos al ocasionamiento, ¿sí? Son los primeros historiales, son los primeros trabajos de Freud con los pacientes y llega hasta el ocasionamiento. No llega, la compañera decía, el trauma sexual infantil. No llega todavía a eso, porque queda hasta ahí, ¿sí? Son los primeros casos. Si lo que pide es el ocasionamiento, su vínculo con la despertar sexual, lo vimos, ¿sí? Y sostenido fundamentalmente el nivel de conflicto, de algo de inconciliable para el yo. Recuerden que hasta ahora el yo es una masa de representaciones que uno tiene en sí mismo. Y que hay algo que entra en conflicto porque por ser inconciliable con el yo. Freud dice, para poder efectivamente explicar estos elementos que se presentan en Elizabeth, ¿sí? Poder hablar de una historia de una histeria de defensa, necesitamos no solo la sofocación, sino también un conflicto, ¿sí? Que sostiene la idea de un conflicto, lo llaman de ese ansial erótico y su reproche moral, que arma en ese primer momento. Ahora bien, en ese momento no habían aparecido los síntomas.
aparecieron después. Estas cuestiones, que son fenómenos clínicos, justamente le permiten a Freud ir ubicando determinadas cuestiones que son centrales para poder pensar la histeria. Una de ellas tiene que ver, efectivamente, con que hay un mecanismo, ¿sí?, que es la conversión, el pasaje del dolor anímico, el dolor corporal, que hay un motivo, su motivo es la defensa de algo que le resulta inconciliable, es ante un conflicto de conciliabilidad, ¿sí? Opera la defensa. El otro elemento es que no se trata de una única idea patógena, sino que efectivamente hay una sobredeterminación de esos síntomas. ¿Qué quiere decir una sobredeterminación? Están sostenidos desde varios lados. Y hay una serie de acontecimientos o vivencias que no haya aparecido en ese momento, y sí haya aparecido más tarde. Pero sin embargo, cuando Freud le pregunta a Elizabeth al principio, aparece esta mención de este secreto. Es decir, estaba vinculado. Ahí Freud justamente se encuentra con que no solo puede ser la defensa frente a un aspecto presente, sino frente al recuerdo de ese aspecto. ¿Sí? Entonces tenemos esos dos conflictos, este primero y el otro el otro que va en la misma serie, que es donde a partir del cual se produce el desencadenamiento de los síntomas de Elizabeth, que es el enamoramiento del cuñado. ¿Sí? Recuerden que ella lo que tenía, de lo que padecía, era una acacia, unos dolores muy fuertes de las piernas y una dificultad para caminar y estar de pie. En la pierna derecha está asociada a la situación conflictiva vinculada al padre y al joven, y en la pierna izquierda estaba asociado a el cuñado de la hermana gorda. Yo le voy a marcar algunos párrafos. En la 180, Freud da una descripción de la histeria de defensa. Al final, ¿sí?, y destaca justamente esta multiplicidad de momentos traumáticos. ¿Sí? Los momentos traumáticos están vinculados a una representación que se torna inconciliable, que va a dar lugar a la formación de grupos psíquicos separados. Ahora bien, lo que Freud va a destacar ahí, en estos dos tiempos, que ustedes estuvieron viendo también en EMA, es que lo decisivo va a tener que ver con el cuánto, con la cantidad, ¿sí?, con la intensidad que porte esa representación. Cuando ustedes trabajaron en el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos, de hecho, lo vieron cuando se plantea que lo decisivo es el aspecto del terror, no la vivencia en sí. ¿Sí? Hay algo con lo cual Freud se va encontrando con que no se trata de la carga de representación únicamente, sino que lo decisivo para que algo convoque el rechazo tiene que ver con el cuánto, con algo del orden de la cantidad. Ahora, si lo pensamos como en una situación así como más cotidiana, todos fantaseamos, ¿no? No todas las fantasías que tenemos nos resultan chocantes. Hay unas que nos resultan chocantes por algún motivo
¿sí? Y si eso no solo queda en el plano de la fantasía, sino que a uno lo convoca como a moverse en esa dirección, es todavía más repudiable, podríamos decir, ¿sí? O sea, lo que importa no es solo la idea, sino el cuánto que soporte. Eso es lo que se sigue. Sería el cuánto de afecto. Exactamente, ¿sí? Hoy en estos momentos Freud lo plantea acá en este texto como lo cuantitativo, el factor cuantitativo, monto de afecto, suma de excitación, son diferentes nombres que Freud va utilizando en estos primeros momentos para hablar de esa otra dimensión, ¿sí? De una vivencia o de una idea. En la página 187, ¿sí? Dice, al principio, lo que importa es evidentemente un factor cuantitativo, a saber, la cuantía de esa tensión de afecto conciliable con una organización o no. ¿Sí? También el histérico podrá mantener la neutralidad en cierta medida, pero si esta última crece por sumaciones de ocasiones semejantes, más allá de la capacidad de tolerancia del individuo, se ha dado el empuje hacia la conversión. Entonces, Freud ubica el motivo, la defensa, el mecanismo, la conversión, y le queda la pregunta por el determinismo, es decir, ¿por qué hay en las piernas? ¿Sí? ¿Por qué en las piernas? Porque las piernas sirven para expresar, para poner en esa división que implica la conversión entre representación y afecto, trasladar el afecto a una zona del cuerpo. ¿Sí? O sea, la conversión, la histeria, el mecanismo de la conversión implica efectivamente ese divorcio entre representación y afecto en la defensa, el traslado de esa carga, de ese quantum, a una zona, inervando una zona del cuerpo, es la conversión histérica. ¿Sí? Entonces Freud se pregunta por qué a las piernas. ¿Sí? ¿Cómo es que, cuál es el por qué en relación a eso? En esta parte. Va a ubicar dos cuestiones. Una va a tener que ver con lo que él llama la solicitación somática. ¿Sí? Ubica como cierto antecedente de una afección reumatoidea, reumática. ¿Sí? Una afección reumática en ese momento simultánea a esta situación con el joven que al mensaje del padre, creo que eso fue algo totalmente transitorio, algo de la simultaneidad donde se ancla, dice Freud, algo de cierto padecimiento del momento asociado a esa zona. Y fundamentalmente lo que tiene que ver con la simbolización. ¿Sí? La simbolización que queda en juego en esas piernas, que representa esa sensación de desvalimiento, de no poder dar un paso, de no tener sustento, que queda graficada en la astasia vacía como síntoma de Alzheimer. ¿Sí? ¿Se sigue eso? ¿Sí? Para lo cual, los puentes verbales permiten enlazar. ¿Sí? Página 188. Dice: la astasia vacía se dedicó sobre esos dolores que una vez que la conversión se le abrió un camino determinado. Pero allí sustenta también la tesis de que la enferma creo o presentó la reprobación funcional todavía de simbolización. Vale decir, halló en la base astasia una expresión somática de su falta de autonomía, de su impotencia para cambiar algo de las circunstancias y de los giros lingüísticos, no avanzar un paso, no tener apoyo, etc. Constituyeron los puentes para ese nuevo acto
paso de conversión. ¿Sí? Entonces tenemos ese enlace asociativo entre dolor afectivo y dolor físico y la simbolización. Ahora bien, esta simbolización, que acá misma lo plantea, no es algo aleatorio, sino que es algo regular en la histeria. ¿Sí? ¿Qué significa que es algo regular en la histeria? Significa que tras los síntomas, ¿sí?, los síntomas vienen a expresar algo de la verdad del sujeto. De la verdad del sujeto y de la satisfacción. Ambas dimensiones. ¿Sí? Es el lugar de la simbolización a nivel de los síntomas. Puede ser en cualquier parte, pero no es en cualquier parte para ese sujeto. ¿Sí? No hay azar, hay determinismo. Y esa determinación, siguiendo justamente la simbolización que se expresa en los síntomas, puede dar cuenta de algo de la verdad del sujeto. De la verdad del sujeto. Satisfacción. ¿Sí? En la página 193 dice, segundo párrafo, 193. sí. Yo sostengo que el hecho de que la histérica cree mediante simbolización una expresión somática para la representación de tinte afectivo es menos individual y arbitrario de lo que se supondría. ¿Sí? Si está diciendo que es menos individual y arbitrario de lo que se supone, está diciendo que es algo que se presenta siempre en la histeria. ¿Sí? Él dice menos individual es la simbolización en relación a los síntomas, es menos individual y arbitrario de lo que se supone. Si es menos individual y arbitrario, significa que es más general y que se da siempre. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Sí. Los contenidos hablan de los tres efectos del cuerpo, en este caso. Parece que es el orgánico, sería somático, por así decirlo. El hecho de palabras, ¿sí? Y el de la satisfacción. Eso está desligado en la primera parte del tutorial, antes de que empiece con los 3 tiempos. ¿Sí? Pero después, donde dice el síntoma neoproducido, se llama el síntoma autoproducido, ¿eso se refiere? No, síntoma neoproducido, es de nueva producción. ¿Sí? Eso ahora lo vamos a ver en relación a estudios sobre la histeria. Psicoterapia y histeria, perdón. El síntoma neoproducido es el síntoma de nueva producción. ¿Sí? Es algo que se produce en ese momento. Y con lo que Freud se va a encontrar. Ahora en psicoterapia de la histeria, ¿sí?, que les decía, Freud, ahí tenemos como 4 cuestiones para poder ubicar. Una, primero, es cuenta totalmente de Freud. ¿Sí? Él lo plantea de entrada, que tiene el punto 2 y 3, pero ya él, desde el texto, desde la apertura de psicoterapia de la histeria, él lo que enuncia es que todo lo que está escrito ahí es a cuenta y riesgo exclusivo de él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en estos primeros estudios sobre la histeria, parte de los primeros casos, por ejemplo, el de Ana O, estaba en un caso que trabajó Breuer. ¿Sí? Entonces, los primeros desarrollos eran con él también. Incluso la primera comunicación preliminar.
esto que ya lo comentamos, hubo ahí un punto de quiebre, ¿sí? El trabajo en conjunto que tenían ambos, que tuvo que ver con algo que Freud se encontraba en la clínica, donde generalmente lo que aparecía en la base de los síntomas con el bajo hipnosis tenía que ver con ciertas situaciones que estaban articuladas a algo de la vida sexual. ¿Sí? Esto es algo que Freud le dice a Breuer, que está a exponerlo, digamos, a dar cuenta en la comunidad de estos hallazgos, y Breuer le dice: no te conviene, te vas a acabar tu propia fosa, más o menos, en relación a la comunidad científica, y ahí se separan. También hay algo de lo cual Breuer no quiere avanzar en eso, esto aparece más tarde, es en relación a ciertas cuestiones que se habían precipitado en el trabajo semanal, ¿sí? Para Breuer con esta paciente particularmente, por lo cual él deja de atender histéricas. Breuer, ¿sí? Y también deja de hacer hipnosis. Por eso Freud destaca que esto ocurre por cuenta de él, o sea, ha tomado los hallazgos en conjunto a partir de los trabajos con Breuer, pero todos los demás desarrollos, y lo que va a presentar ahora, es a título personal. ¿Sí? Esto, efectivamente, es a título personal, tiene que ver, en primer lugar, ¿sí? Decía, esto que es planteado por, a partir de la teorización, a partir de los desarrollos de la clínica hasta ese momento. Las otras cuestiones son prueba del fundamento del abandono de la hipnosis. La otra cuestión que vamos a encontrar en psicoterapia de histeria también va a tener que ver con una forma de poder ubicar los límites del método catártico, ¿sí? Y de la teoría de la reacción a partir del encuentro con la resistencia. Va a ser del encuentro con la resistencia, que habíamos dicho como un fenómeno clínico, va a ser un pasaje a noción, una noción central. Con la otra cuestión que nos vamos a encontrar en la psicoterapia de histeria es con una primera forma de poder pensar el aparato psíquico, ¿sí? La forma en que se ordenan el material en el psiquismo, ya no a nivel de las neuronas, sino a nivel del psiquismo. Varias preguntas, también nos vamos a encontrar ahí con respecto a Freud, de qué estatuto darle a esos pensamientos otros, ¿sí? Cierta pregunta por la existencia en relación a esos pensamientos inconscientes. Y finalmente, lo que vamos a encontrarnos ahí en psicoterapia de la histeria es con el lugar central que Freud le va a dar en el desarrollo de una cura al vínculo con el terapeuta, ¿sí? Exactamente, la transferencia. Es el primer lugar donde aparece por Freud, ¿sí? La importancia del vínculo para el desarrollo de una cura. Para el desarrollo de una cura y cómo leerlo también a nivel de obstáculos. Estas son como las tensiones centrales en relación al texto. La otra cuestión también, ustedes ya lo vieron en neuropsicosis de defensa. Freud ahí, acá, decía que a título personal, él distingue claramente de qué es lo que él va a plantear, cuál es su noción y su explicación en relación a la histeria, ¿sí? Es la histeria de defensa. A diferencia de la histeria hipnoide, que es la histeria de Breuer, Breuer lo que planteaba es que efectivamente había determinadas situaciones que acontecían en la vida de un sujeto y el sujeto estaba en un estado particular, un estado que le llama hipnoide. Entonces, sí. Dale, ok. Una planilla que dejaron. ¿Vinieron a hacer la pregunta? Sí, alguien tiene que buscar una planilla.
No sé si era de verdad. El hipnoide tiene la consideración de la histeria por parte de Gloria, ¿sí? Que el suceso está contenido en la vida del sujeto y el sujeto está en determinado estado particular, un estado hipnoide. Entonces eso hace que podría devenir patógeno esa vivencia porque uno estaba en un estado particular que impidió la tramitación de eso. Después está la histeria de retención. La histeria de retención es que el suceso ha sido como tan intenso que la persona no pudo responder y el afecto quedó retenido. ¿Sí? Esas son esas consideraciones. Ahora bien, la teoría que se sustenta es que efectivamente de lo que se trata es lo que hay conflicto en la base. Por eso, la histeria para Freud y todas las neuropsicosis son de defensa. Una defensa frente a algo que le resulta inconsiderable al sujeto, que le concierne directamente. El sujeto es responsable de eso, ¿sí? No es el suceso en sí porque uno está en un estado medio dormido, sino que es cómo eso impacta para ese sujeto. Esa idea de defensa, ¿sí? Es solidaria de poder pensar la resistencia. ¿Pero con qué se encuentra? A ver, a nivel de la hipnosis, ¿por qué abandona la hipnosis? No porque era mal hipnotizador, ¿sí? Él abandona la hipnosis por motivos éticos y técnicos, ¿sí? Los éticos lo trabajamos otra vez en relación al diagnóstico y tratamiento del alma, ¿sí? Los síntomas volvían, entonces él lo que dice es, sus reparos son la posición de dominio y la habituación. Y hay algo que no tocaba la causa. Cuando Freud se encuentra, por ejemplo, analiza con la resistencia, eso le produce a Freud la posibilidad de pensar su relación con la defensa. ¿Sí? El sujeto no quiere saber de eso, le concierne. ¿Por qué? Porque eso está vinculado a algo que es un conflicto para él. No es el suceso en sí lo que tiene valor patógeno. Tiene valor patógeno por haber sido reprimido. La eficacia patógena está dada por la acción de la defensa, por haber sido reprimido. ¿Entienden? Ante eso, ¿sí? ¿Por qué fue reprimido? Porque eso entra en conflicto con el sujeto. Bajo hipnosis, sin que el sujeto trabaje sobre su responsabilidad, no tocamos nada de las condiciones de producción del síntoma. ¿Por qué? Porque no tocamos nada de la resistencia ni de la defensa que hizo que el sujeto no quiera saber nada de eso. ¿Se entiende esa lógica? ¿Sí? Bueno. No es fácil. Pero en ese sentido es muy, más en estos textos, ¿sí? Vamos a encontrar con ciertas consideraciones que trabajan de forma directa y también muchas intuiciones, digamos, que él va dilucidando. Lo que sí, él tiene ese espíritu científico, entonces trata de hacer esa descripción de los fenómenos y del mecanismo de la forma más exhaustiva posible. Y de la fundamentación, no solo clínica, que siempre en los primeros textos fueron dados casos clínicos por el estudio de estos más de 200 casos. Si ustedes se fijan en los primeros textos, cómo él presenta sus teorías, siempre lo sostiene en la clínica. ¿Sí? En este caso, sí, justamente, es lo que va a mostrar cómo él va construyendo esta teoría. Por eso dice, ¿sí? Por ejemplo, ¿con qué se encuentra el ensayo? Se encuentra con que hay algo, por ejemplo, en este grupo, ¿sí? ¿Por qué no
dijo antes lo de la pierna, el mundo derecho. Tiene algo que nos recontra sabía. ¿Por qué no lo dijo antes, al principio? Cuando Freud le pregunta por primera vez por ese síntoma. Porque creían que no venía al caso, que no tenía ninguna relación. Porque no tenía caso, no tenía relación, dice la compañera, porque estaba reprimido. No estaba reprimido. Eso es algo que yo había dicho siempre. Pero no lo podía decir, no aparecía en el decir. Pero ella misma dice, esto lo tuve siempre presente. Porque iba conectando, si no, con diferentes niveles, ¿sí? De dilucidación, ¿sí? De los motivos, ¿sí? Entonces, el arte a partir de que se da un salto en este punto. Recuerda que Freud dice, él sigue la línea del fracaso. En los fracasos del decir, él utiliza la presión sobre la frente. ¿Por qué? Porque se encuentra primero con un no querer, ¿sí? Un no querer, no someterse a la hipnosis, un no querer saber en relación a eso. Lo primero que se encuentra, la primera forma que se encuentra en la resistencia es la resistencia de asociación, ¿sí? Donde ahí, con un esforzar, aparecía de golpe algún recuerdo. Esto le llama la atención, entonces eso estaba, no es que no estaba. ¿Se entiende? Sí. Cuando en el texto se refiere a que no todas las personas podían ser hipnotizables, es porque él se daba cuenta de la defensa de algunas personas. Él lo ubica como primer signo de una resistencia. No todos se dejaban hipnotizar. Y no solo eso, sino que también no se seguían todas las indicaciones de hipnosis. Algunas sí y otras no. Entonces, digamos, hay algo de eso que a Freud va a trabajar, ¿sí? En poder ubicar algo de una fuerza que se opone al devenir consciente de determinadas representaciones. Esa fuerza que se opone al devenir consciente de determinadas representaciones, que van a estar vinculadas con algo que es chocante para ese sujeto, ¿sí? Es la primera forma que estoy ubicando la noción de resistencia. Una fuerza contraria al devenir consciente. Y es más, él teoriza que esa fuerza es la misma fuerza, está en relación con esa misma fuerza que cooperó en la génesis del síntoma. Pero entonces la resistencia no sería lo mismo que la defensa. No es lo mismo que la defensa, pero está en relación con la defensa, ¿sí? En la página 275 es que Freud establece esa relación como primera forma de mencionarlo. Con una fuerza que se opone al devenir consciente. Por ende, debía haber un esforzar de parte del terapeuta, el médico en ese momento, cuando todavía analista, no existe la palabra, él lo pone médico, terapeuta, lo nombra de esta forma, porque todavía no existe la palabra analista, ¿no? Había un esforzar. Con eso no se terminaba de levantar la resistencia. Entonces ahí lo que presenta es ese artificio técnico de la presión sobre la frente. El artificio técnico de la presión sobre la frente no tiene solo el efecto subjetivo de la cuestión del cuerpo, ¿sí? Tiene esa dimensión, pero fundamentalmente hay algo que Freud dice en el empleo de ese artificio técnico. A ver si les suena a algo lo que dice. Página 277. Venimos con no reversada, resistencia a asociación. Dice, con este propósito consigo en primer término de un pequeño artificio técnico. Anticipo al enfermo que le aplicaré enseguida una presión sobre su frente. Te aseguro que mientras dure esta presión y al cabo de ella verá ante sí un recuerdo en forma de imagen, o lo tendré en el pensamiento como ocurrencia. Y lo comprometo a comunicarme esa imagen o esa ocurrencia, cualquiera que ella fuere,
le digo que no tiene permitido reservárselo por opinar acaso que no es lo buscado, lo pertinente, o porque le resulta desagradable decirlo. Nada de crítica ni de reserva. Ya provenga del afecto o del menosprecio. ¿Sí? No sé si esto le suena a algo, ¿sí? Similar a diga todo lo que se le ocurra, sin censura previa, ¿sí? Algo de la regla fundamental. No es solo la presión sobre la frente, es esto que Freud le dice, usted va a ver lo que quiere decir, lo primero que se le ocurra. Es lo que dice que con ese artificio técnico, por eso digo que es solo la cosa subjetiva de la presión, tiene dos dimensiones. Una que implica el disociar la conciencia en relación a eso. Es una de las ventajas de estas dos dimensiones, es disociar la conciencia de lo que se presente. Y la otra, Freud dice, con esto, una de las mayores ventajas es que es un ardid, así lo menciona Freud, para engañar al yo que se place en la defensa. ¿Sí? Entonces, lo que va a aparecer ahí no va a ser azar. Pero dice, no nos vamos a encontrar con la idea patógena directa a partir de ese artificio técnico. No es la solución a todos los obstáculos. Pero sí nos va a permitir ubicar eslabones intermedios y encontrar nexos para seguir avanzando y operando sobre esa resistencia. Él ubica este yo que se place en la defensa, o sea, lo articula en relación al yo, ¿sí? La defensa. Y ese no querer saber articulado a la resistencia. Bueno, vamos hasta acá. ¿Sí? La otra cuestión central, voy a marcar algunos párrafos muy importantes. En la 276, Freud lo dice directamente, esto que les decía antes, que algo, ¿sí? Una representación se vuelve patógena no por sí misma, sino por haber sido expulsada de la conciencia. Esto lo tienen en la página 276, mitad del párrafo de página, perdón. Esa huella estaba presente, sentía como resistencia a la misma fuerza que los genes y síntomas habían mostrado como repulsión. Y la cadena parecía cerrada siempre que yo pudiera tornar verosímil que la representación se había vuelto patógena justamente a consecuencia de la expulsión y represión. ¿Sí? Es decir, vuelve a ocultar ahí la responsabilidad del sujeto en aquello de lo cual parece. ¿Sí? No es patógeno en sí, sino que lo es por la exclusión. Hay dos partes donde les quiero marcar algo de esta pregunta por el estatuto de Freud en relación a estos pensamientos otros, a lo que aflora a partir de la presión sobre la mente. Dicen, en la página 278. Veníamos justamente con que lo que marca tiene una función, que es señalar un camino, ubicar eslabones hacia la representación patógena que permite avanzar en esta dirección. Bueno, dice Freud, uno obtiene la engañosa impresión de una inteligencia superior que estaría fuera de la conciencia del enfermo. Mantendría cohesionado con determinados fines un gran material psíquico e instauraría un ordenamiento pleno de sentido para su retorno a la conciencia.
Yo conjeturo que esa inteligencia segura y consciente es solo una apariencia. Como más adelante, ¿sí? Dice efectivamente lo que aparece de la asociación hace explorar pensamientos que el enfermo nunca quiere reconocer como los suyos, que él no recuerda, si bien admite que el contexto los exige imprescindiblemente. Y en ese transcurso se convence de que esas representaciones y no otras producen el cierre del análisis y la cesación de los síntomas. Es interesante como ya dice, aquello que aparece que podría ser una engañosa impresión de una inteligencia segunda, ¿sí? Algo del orden a buscar en las profundidades, pero ya de entrada él mantiene ese reparo con pensar lo inconsciente de esa forma, ¿sí? Sino más bien es algo que se presenta en el decir. Se produce, no es algo a buscar en las profundidades del alma, sino que es algo que se produce, se expresa en el decir mismo. ¿Cómo este pensamiento? ¿Sí? Recuerden que las reminiscencias, que es lo que Freud ubicaba como más vinculado, lo que permite avanzar más directamente hacia lo más de núcleo patógeno, o de guía patógeno, en su momento, tiene que ver con algo del orden de lo no tramitado. No tiene el estatuto de recuerdo. Recuerdo no es lo mismo que reminiscencia, ¿sí? La reminiscencia porta una carga de afecto diferente a lo que es el recuerdo. Recuerdo que sería contar la historia de padecimientos, ¿sí? Contar la historia de padecimientos no produjo ningún efecto, ¿sí? Las reminiscencias están articuladas a algo del orden de lo que retorna como una carga que no es la de un recuerdo, ¿sí? Y que va a conducir, como ustedes en esa cadena de reminiscencias que se produce a partir de ese despliegue asociativo, ¿sí? Va a conducir más directamente hacia el núcleo patógeno, ¿sí? Va a estar más articulada la ideación patógena que precisamente en este momento. Recuerden que lo patógeno para Freud, lo que da el estatuto del patógeno, tiene que ver con ese no querer saber del sujeto. Ese rechazo, esa impulsión del sujeto por obtención de la defensa. Sí, sí, sí. La aparición de esta reminiscencia va a ser progresiva siempre. Va a tener que ver, vamos a ver cómo es que Freud lo piensa, progresivo, ¿a qué lo llamas? Eso es lo que va a realizar Freud. ¿Cómo es que se va dando ese análisis? Y ahí es donde vamos a trabajar la semana que viene, cómo él piensa que está ordenado el material. ¿Cuál es la tarea del terrorista? ¿Cuál es la tarea del paciente? A partir de pensar en el ordenamiento del material psíquico en la estratificación. Y cómo entonces se va avanzando en dirección al núcleo. ¿Sí? La última cuestión antes de terminar con este apartado 2, ¿sí? Va a tener que ver con las conclusiones clínicas que Freud también extrae a partir de estas, de ciertas formas de enunciar, ¿sí? De formas de enunciar ciertas ideas, ciertos recuerdos con cierto menosprecio. Si estamos pensando que hay un no querer saber, ¿sí? Está en relación con esa operación de la defensa, aquello que esté más cercano, lo va a ser admitido de una forma tan abiertamente, ¿sí? Entonces Freud está leyendo eso como signos de una defensa. Cuando una comunicación está acompañada de una, esto no viene al caso, esto no tiene nada que ver, es
eso es signo de que ahí hay algo vinculado a lo que el sujeto no quiere saber. Por ende, está totalmente relacionado. ¿Sí? Ya Freud empieza a hacer este análisis a partir de esta lógica de lo que se encuentra con el fenómeno de la resistencia. Y es interesante ahí como Freud vuelve a enunciar en relación a lo que es el trabajo elaborativo a partir de lo que va surgiendo en esos eslabones. Dice, es imposible resumir en fórmulas la tarea. Es uno por uno. ¿Sí? Esto lo dice directamente. La última cuestión. Que Freud plantea en este apartado, ¿sí? Es poder ubicar cuál es la tarea, entonces, ahora, la tarea terapéutica. La tarea terapéutica que Freud plantea dice, el enfermo solo se libera del síntoma histérico reproduciendo las impresiones patológicas causadoras y declarándolas bajo una exteriorización de afecto. La tarea terapéutica consiste en moverlo a ello en la lucha contra la resistencia. ¿Sí? Es decir, dice, junto a los motivos intelectuales a que se apela para superar la resistencia, rara vez se podrá prescindir de un factor afectivo, el prestigio personal del médico. Introduce ahí en la tarea terapéutica de vencer las resistencias a la figura del médico, es decir, al vínculo con el médico. La otra cuestión que es interesante acá en esta dimensión que Freud plantea, habla de reproducir, no de recordar. ¿Sí? Hay una diferencia entre reproducir y recordar. La reproducción tiene que ver con que algo se presente, ¿sí?, en su dimensión con carga afectiva, distinto a lo que es el recuerdo.